buenas tardes, Cluiders. Hoy estamos aquí con los chicos de Tustan Morla, estamos con Pucho y con Guille y venimos a hablar de su último disco. ¿Nos podríais contar acerca de mismo sitio, distinto lugar? O sea, ¿este es el momento que se encuentra la Tustan Morla después de tantos años? ¿Mismo sitio, distinto lugar? Bueno, el disco es el cuarto de estudio de la banda y quizás sí que llega en un momento donde después de 3 discos de estudios con Manuel Colmenero en la producción y después de una gira muy larga como Fuera de la Deriva por más de 15 países, un montón de meses girando, sí que nos tocaba quizá redefinir y repensarnos, ¿no? Y en ese redefinimiento, esa manera de proyectarnos hacia el futuro, nos dimos cuenta que reflotaba mucho de nuestro pasado, ¿no? Y que había mucho de lo que íbamos a proyectar, o de esos espacios o de esos lugares comunes que íbamos a generar que tenían que ver con la esencia, ¿no? Y la esencia al final es lo que nos une, nuestra casa, nuestra manera de entender la música y nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. Y nos gustaba trabajar con esa idea, ¿no? Estamos en medio de un proceso que nos va a llevar a un sitio que al final no deja de ser la casilla de salida, ¿no? Que es volver a sentir y a saber que lo que nos hace escribir canciones pues es la ilusión de enfrentarnos a proyectos juntos y de compartirlos con la gente. Muy bonito eso, compartir los proyectos juntos. Os habéis recorrido medio mundo desde Madrid a Berlín y de allí a Casadaga y Nueva York para grabar el disco. ¿Cómo fue la experiencia y las influencias que os han aportado el visitar o el recorrer estas ciudades? Bueno, pues al final el disco ha salido bastante viajero y de hecho también, bueno, apela un poco incluso al título, ¿no? O sea, primero, bueno, empiezo por el principio un poco. La composición sí que fue aquí en Madrid y demás. Se hizo una preproducción en el local de ensayo nuestro con Carles Campi Campom, que es el coproductor del disco. Lo hemos coproducido a pachas, como se decía en los 90, ¿no? Y han saltado las alarmas. He dicho una palabra de los 90 y saltan las alarmas. Y bueno, se hizo la preproducción, como decía aquí, pero durante todo el proceso del disco, de composición, grabación y mezclas y masterización, siempre ha habido no hemos cerrado nada concreto, por así decirlo. A ver, ¿cómo explicarme? Me estoy liando. Siempre había un grado como de dejar abiertas las puertas a que pasaran cosas, ¿no? O sea, a dejarse influenciar por todo lo que estaba pasando en ese momento. Y por ejemplo, acabamos la preproducción y dijimos, y no estaba cerrado 100%. Esto es lo que se va a grabar exactamente igual en Hansa cuando lleguemos a Berlín, ¿no? Al revés, dijimos, esto es un buen punto de partida, veamos qué es lo que sucede en Hansa. Y al final, en Hansa, en Berlín, nos dejamos también empapar por ese estudio tan mítico, por el que han pasado tantas figuras clásicas de la música pop y rock, y además con un cierto aire. O sea, estas figuras siempre iban a Berlín como para renovar un poco su identidad, ¿no? Para transformar un poco su identidad, como pueda ser Bowie cuando hizo la trilogía de Berlín, o como U2 cuando hicieron el Achtung Baby, ¿no? Que supuso un giro un poco en su carrera, ¿no? Y nos parecía bastante curioso que fuéramos a Berlín, a Hansa, a estos estudios en el momento en el que nosotros también teníamos ese espíritu de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, de ahí luego pues fue una grabación bastante maravillosa en la que se tocó absolutamente todo lo que encontramos en el estudio, no dejamos ningún instrumento sin tocar. Y de ahí pues nos pusimos en manos del gran Dave Friedman, un productor y mezclador bastante mítico que bueno, ha producido a bandas muy importantes de los últimos años. Y bueno, nos dejamos hacer. Es la primera vez también que contábamos con alguien
que fuera a mezclar el disco distinto al que lo producía, y nos dejamos o sea, dejamos el disco en sus manos un poco, ¿no? Es decir, él de hecho, nada más llegar, nos preguntó qué referencias os gustan o qué tenéis en mente, ¿no? De sónicas, de sonidos, de mezcla de otros álbumes y demás, y dijimos, venimos por ti, o sea, nos gusta mucho, claro, eso es, ¿no? O sea, queremos que, ya que el disco se ha ido empapando de todas las manos por las que ha pasado y los espacios por los que ha pasado, también queríamos que en Casadaga, en Tarbox Studios, se empapase de los propios estudios y de las manos de Dave Freeman. Entonces dijimos, está en tus manos, o sea, crea confianza, sí. Y mira, es una palabra también que no la estamos usando y que ha funcionado bastante bien durante todo el proceso. Confiar en la inestabilidad, ¿no? Un poco, confiar en dejarse llevar, eso es, como dice una de nuestras canciones, además también. Y bueno, al final ha sido un proceso muy, muy bonito en el que por todos los sitios por los que ha pasado el disco llevan un poco de esa impronta, ¿no? Sí. Del espacio. Nosotros ya lo hemos escuchado, tenemos el placer de haberlo escuchado, y hablando un poco de dejarse llevar, el apostar por canciones más cortas de lo común, o que eso está predefinido, o también os habéis dejado llevar. La gente hoy en día consume todo como muy rápido y las canciones suelen ser más cortas que en discos anteriores. No nos hemos dado esa percepción, esa perfección desde Cluade. No, bueno, quizá el adelanto, te lo digo a ti, sí que es una canción bastante corta, ¿no? Que creo que no llega a los 3 minutos, pero bueno, tenemos canciones de casi 6, que no soy consciente realmente de haber, o por lo menos no ha sido algo premeditado, el no haber hecho canciones más o menos largas que en discos anteriores. Sí que es el disco quizá más intenso de los que hemos hecho, porque es el más... Sí, es el más corto. Hemos hecho siempre discos de 12 canciones y este disco tiene 10. De una manera premeditada también, ¿no? Estuvimos trabajando con un repertorio de 24 canciones hasta una semana prácticamente antes de irnos a Hansa, y hubo mucho debate sobre, no tanto sobre el repertorio, sino sobre si queríamos hacer un disco eminentemente concentrado, ¿no? Y no temático desde el punto de vista narrativo, pero sí un poco temático desde el punto de vista sónico y musical, porque a veces cuando decides hacer un disco conceptual, un disco marcado por una narrativa muy larga, creo que suma desde el punto de vista lírico, pero a veces desde el punto de vista de producción se hace farragoso y se hace difícil también trabajarlo, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que este disco iba a ser sobre todo musical, y que parte del trabajo extra que íbamos a hacer desde la preproducción hasta las mezclas iba a ser dedicado a encontrar ese sonido, ¿no? que estábamos buscando, y que nos proporcionó también el trabajar junto a Campi y junto a Dave, y eso creíamos que era mejor hacerlo con menos canciones, ¿no? Porque también era un disco que estaba premeditado. Igual ellos pusieron mucho de su parte y confiamos mucho en ellos, pero hubo muchísimas horas por nuestra parte, no solo de grabación, sino de edición, de que todo ese material fuera ordenado a Estados Unidos desde Alemania, y para trabajar en un disco tan variado desde el punto de vista sónico y desde la producción, nos parecía como un plato con muchísimos sabores, no puede ser muy grande porque si no empacha, ¿no? Y nos parecía que era importante que fuera corto. Igual es que nos ha gustado mucho. Hay un punto a lo mejor que lo que dices tú de la sensación de que las canciones sean cortas, a lo mejor el tema es que esa intensidad de la que habla Guille del disco dentro de cada canción también son muy intensas, y hay muchas canciones que tienen como muchas partes y pasan con muchas cosas, y entonces al final el disco, en vez de 10 canciones, parece que son más canciones, pero yo creo que es por la sensación que transmite dentro de cada tema, que parece, en algunas canciones parece que hay hasta 3 temas, y en otras parece que hay 2, y entonces a lo mejor por eso también es la sensación de que pasan muchas cosas, ¿no? Todo muy rápido. Vale, este viernes 10 presentáis el disco.
¿Dónde podemos ver, estáis ya con la promoción, dónde podemos veros recientemente? ¿Dónde vamos a poder encontrar, independientemente, imagino que en redes sociales, a nivel Spotify y demás, plataformas como estas, en concierto, donde podemos, o cuando tenéis pensado poneros en la carretera? Pues está anunciado todo en la web y en las plataformas de venta de tickets, ¿no? Y como hemos anunciado durante todos estos meses, no hay gira hasta el año que viene, hasta primavera. Ahora estamos centrados en la salida del disco, que sale el viernes y que estaremos promocionando en distintas ciudades. Vamos a distintas ciudades de España, vamos a Latinoamérica ahora también, a Colombia, México, Argentina. Y nos ha parecido importante dedicarle un tiempo suficiente a hablar del disco solamente, porque creo que es un disco que merece la pena ser explicado y compartido. Y muchas veces cuando sacamos un disco se junta siempre la promoción con la gira y al final vamos siempre a trompicones. Y esta vez que hemos podido hacerlo de una manera más ordenada, pues nos permite también estar con todos vosotros de una manera más sosegada y más didáctica. Muy bien, y ya para terminar, como os comentaba antes, en Cuida hablamos de música, moda, gastronomía e ilustración. Nos hemos fijado en vuestra portada, que es una ilustración. A la gente le encantan las recomendaciones que les hacen los artistas. Entonces no sé si podríais contarnos un sitio donde coméis o os encanta comer. No sé si en Madrid o cualquier otra ciudad o a nivel ilustración, si conocéis a alguien o nos podéis decir, y a nivel musical incluso, cuáles son vuestros o referentes o influencias, o cuando os levantáis, qué ponéis, no sé. Bueno, vamos a hablar de lo que no controlamos, ¿no? Que es la música, la comida y la ilustración, ¿no? La música al final estamos pues, todo el rato hablando de ella. Yo voy a recomendar absolutamente el sitio que es, pasamos bastantes horas ahí comiendo nosotros porque nos pilla cerca de la OFI, como también, aparte de tocar, también tenemos mucho que hablar y que debatir y que gestionar, pues pasamos muchas horas allí también. Y es el Ferry, en la calle Sandoval. Es un sitio, es un antiguo garito que tiene un aire retro, así como setentero. Parece que entras como en un barco. Y bueno, lo lleva un señor que se llama Pepe y que es un tipo muy, muy peculiar, toca el saxo y estuvo en Nueva York en los años 80, con todo el movimiento jazzero de Harlem y este misticismo, ¿no?, que tiene la ciudad de Nueva York con el jazz y tal, y él estuvo ahí metido en todo el meollo, ¿no? Y se ha traído un poco ese espíritu neoyorquino aquí a Madrid, y la verdad es que lo lleva muy bien. Tiene menús ahí a mediodía y luego el fin de semana hay brunch, y el segundo fin de cada mes, el segundo sábado creo que es, hay concierto de jazz con el brunch. Y mola mucho, la verdad. Es comida muy rica y bastante bien. Calidad-precio y demás, y mola mucho, hay muy buen ambiente. ¿Algo que aportar, Guille? No, estoy de acuerdo. A nivel suscribes, que vamos bastante, la verdad. Ilustrador, bueno, el ilustrador del disco, que os voy a Rubén enseñar, Chumillas. se llama Rubén Chumillas. Es un tipo muy talentoso que ha ganado varios premios Laus. Ganó uno bastante curioso, que hizo una tipografía The Left Hand, no me acuerdo cómo era exactamente, Typography o algo así, en la que no había letras. Era una tipografía de glifos, basada eran como el tronco dividido, estaba por una parte la cabeza, y por otra parte la parte derecha, y por otra la parte izquierda, y lo creabas, estos glifos, estos muñecos, pero como si fuera una tipografía. O sea, tocando las teclas del teclado, la primera línea de teclas generaba las cabezas, la segunda línea al lado derecho y la segunda al izquierdo. Incluso tenía con el Alt generabas un brazo como con ramas. Es bastante curioso, la verdad. Y nos gustó mucho porque también dentro de este proceso de redefinición, de reidentidad y demás de la banda, nos queríamos hacer también como un cambio un poco de identidad en el logo y demás, que hemos incorporado otro tipo de tipo y demás. Llevábamos ya 3 años con una misma tipografía, de diversas formas y tal, pero siempre partíamos de la misma, y bueno, hicimos un trabajo ahí también de tipográfico bastante interesante.
Y bueno, Muy bien. esto en cuanto a tipo. Sí, pues lo tendremos en cuenta y te preguntaremos, obviamente, a ver si quiere pasar por nuestra, Guay, por nuestra perfecto. revista. Muchas gracias, chicos, que tengáis mucho éxito. Gracias. Que no os aburráis mucho con tanta pregunta. Y ahora estáis de promo y nada, que tengáis mucho éxito. Muchas gracias a vosotros.